con el cual nosotros fuimos creados y diseñados por Dios. Y ese potencial consiste en que nosotros podamos ser una influencia a través de la cual cambie nuestro mundo. Bien, entonces el principio lo tenemos aquí en la Biblia, en Mateo capítulo 20, verso 25. Jesús llamándolos junto, así les dijo: saben que los gobernantes de los gentiles, de las naciones, se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera entre ustedes llegar a ser grande, será vuestro servidor. La palabra que se traduce del original para grande es megas. Megas es grande. Y Jesús dijo: en las naciones los que tienen autoridad se enseñorean y usan su posición para enseñorearse. Pero dice, entre ustedes no será así, sino que entre ustedes el que quiera ser grande será, ¿qué dice ahí? ¿Qué dijo Jesús? Será su servidor. Si alguien quiere ser grande, será servidor. Así que Jesús nos está diciendo que nosotros vamos a hacer una mayor influencia cuando servimos. Cuando nosotros servimos, nos convertimos en la mayor influencia que puede haber a nuestro alrededor. Jesús dijo: el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús nos lleva a un liderazgo auténtico, y fue precisamente su liderazgo el que hizo que el mundo fuera transformado. Nos está diciendo que el liderazgo de Jesús, Él fue el primero porque dijo que Él se hizo siervo de todos. Y por tanto Él vino para servir y dar su vida en rescate. Entonces Jesús de esa manera definió su propio liderazgo y la misión por la cual vino al mundo desde el cielo. La visión de Dios, lo que vamos a ver aquí, es que la visión de Dios en la Biblia es reconectar a la humanidad a su propósito. Jesús vino del cielo para reconectar a la humanidad con su propósito. Y el propósito de Dios es ver a la humanidad en Cristo. La Biblia nos dice que en el principio Dios creó todas las cosas. Génesis capítulo 1, verso 26-27 nos dice que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré, dijo el Señor, señoré sobre toda la creación y sojuzgue sobre toda la creación. Así que podemos ver que el propósito de Dios en la creación consistió en que el hombre fuera como Dios mismo, tuviera su imagen y semejanza, de tal manera que a través del hombre que Dios había creado, toda la creación fuera gobernada a través de la humanidad. Así que por eso Jesús vino del cielo para reconectar a la humanidad al propósito de Dios. La Biblia nos dice que el hombre se separó de Dios. Dios hizo al hombre con un poder de escoger libremente. Y al darle al hombre ese poder para escoger libremente, el hombre tomó su propio camino, usó ese poder para separarse de Dios y creó el mundo en que vivimos, que es un mundo que va camino a la destrucción. Por eso Jesús vino del cielo a morir en esa cruz. En esa cruz Jesús abrió los cielos para la humanidad, quitó la barrera que nos separaba de Dios, nos reconcilió con el Padre y por tanto llevó al hombre a reconectarse nuevamente a su propósito. Así que podemos ver que Dios tenía una visión. Él veía a la humanidad de esta manera, la veía a su imagen y a semejanza para gobernar sobre toda la creación. Y es lo que vamos a ver. Dios creó al hombre con una habilidad y una capacidad de liderazgo. Dios le dio al hombre autoridad y poder sobre toda la creación. Pero sabemos que al separarse de Dios, el hombre se corrompió y por tanto el poder que Dios le dio fue usado de una manera equivocada y contraria a lo que Dios había diseñado. Así que podemos ver que la visión de Dios hace de un líder. Y por tanto los líderes hacen líderes. Así que en la creación Dios lo que hizo fue crear al hombre en un liderazgo. Lo creó para ejercer un liderazgo y una influencia. Por eso es que dice el libro de los Hechos, como vimos hace unas semanas,
que cuando los discípulos fueron cuestionados por el Sanedrín judío, dice la Biblia que ellos le reconocían que habían estado con Jesús. Así que la Biblia nos muestra cómo Jesús hizo que las cosas cambiaran, porque a través de Jesús las cosas cambiaron, a través de Jesús todo sucedió, a través de Jesús todo cambió, a través de Jesús las cosas mejoraron, a través de Jesús las cosas fueron corregidas, a través de Jesús hubo un avance de lo que Dios deseaba hacer a nuestro favor en este mundo. A través de Jesús Dios hizo que el hombre se reconectara para hacerlo exitoso. Así que es muy importante que nosotros podamos identificar esto, y quiero entonces señalar 3 principios muy importantes que tenemos que identificar en la manera en que Jesús trabajó para ser líderes. La Biblia dice que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él. Jesús llamó a sus seguidores discípulos, y tenemos que entender a qué se refiere la Biblia cuando habla de discipulado y qué es el discipulado. Y este es nuestro primer principio, y es que nuestro llamado a seguir. Vamos a identificar nuestro llamado a seguir entonces. Y por eso quiero identificar aquí con ustedes, para un liderazgo efectivo, 3 áreas de liderazgo que harán que nuestra identidad sea optimizada. Optimizar significa obtener el mayor provecho y obtener el mayor resultado. Entonces, hay 3 áreas que nosotros aquí en Avanza estamos desarrollando en la vida de las personas para que sean transformados en hombres y mujeres de influencia, que puedan desarrollar su potencial y ejercer un liderazgo efectivo. Y tenemos que identificar entonces 3 áreas. La primera son las actitudes, la segunda se refiere a las convicciones, y la tercera es desarrollar una vida de compromiso. Si tú quieres realmente alcanzar todo tu potencial, porque te fue dado, con el que Dios te creó, necesitas aprender a crecer en cada una de estas áreas, en las actitudes, en las convicciones y en el compromiso. Y yo en esta ocasión voy a hablar de 3 principios que tienen que ver con las actitudes. Son 3 principios básicos que nos transforman y nos llevarán a servir en un liderazgo efectivo, donde a lo que tú te dediques y lo que tú hagas, ahí hay un liderazgo operando. Lo que pasa muchas veces en nuestra cultura es que pensamos que el líder debe ser el más alto, ¿verdad, Imanol? Así que ahí llevas un 50%, pero no es así necesariamente, ¿verdad, Imanol? Aquí puede ser llamado hijo del Altísimo, ¿verdad? Que mide casi 2 metros. En nuestra cultura pensamos que el líder debe ser el más alto, o el que tiene la voz más fuerte, o el más atractivo, o el más inteligente, el más brillante, pero eso no te hace un líder. Esas son cualidades que pueden darte alguna o mayor oportunidad, pero eso no te hace por sí mismo un líder. Entonces, necesitamos por eso identificar estos 3 principios. Yo voy a hablar de ellos esta noche. Número 1, le llamo sigue. Número 2, hazlo. Y número 3, vence. Son 3 principios para optimizar, por tanto, nuestra habilidad de liderazgo, que pueda dar el mayor resultado, el mayor fruto, nuestra vida. Pues donde quiera que tú estés hay un liderazgo operando. La pregunta es si tú eres la influencia o no lo eres. Porque si tú no eres la influencia y no eres el que está haciendo que las cosas ocurran ahí, pues tú no estás viviendo en todo el potencial que Dios te ha dado. Si tú eres tan solo alguien que está subordinado a otros, ese no es tu llamado. La Biblia dice, yo les pondré por cabeza y no por cola. Tú no estás llamado a estar en la cola, estar atrás. Estás llamado a ir al frente, a hacer una influencia para que las cosas sucedan, para que ocurran, para que cambien, para que mejoren, para que las cosas avancen. Así es. ¿De acuerdo? Así es. Entonces el primer principio le llamo seguir, y nosotros le llamo a esto identificar propósito. Porque Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es una declaración muy poderosa y nos habla de todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros.
Jesús nos está hablando de la manera en que nosotros vamos a vivir una vida de propósito. Tú necesitas crecer en una vida de propósito, porque Dios te diseñó con un propósito, y en cualquier cosa que tú hagas y donde tú estés, Dios y Él quiere que ahí tú cumplas un propósito, ¿de acuerdo? Y para eso tú necesitas primero, necesitas aprender a seguir. Necesitas aprender a seguir a Jesús. Y necesitas, por tanto, ser mentoreado, ¿verdad? Y para eso estamos aquí nosotros. Nuestro llamado es mentorear y desarrollar el liderazgo de las personas. Entonces tenemos un llamado a seguir a Jesús. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Observa ese primer punto. Así que el discipulado es ser un seguidor. Ser un discípulo o unirse a un discipulado es, por tanto, unirse a Jesús y seguir a Jesús. Y para seguir a Jesús dijo que lo primero que hay que hacer es negarse a sí mismo. ¡Wow! Eso está muy tremendo, muy duro. ¿Cómo? Para seguir a Jesús tengo que negarme a mí mismo. Entonces quiere decir, para que yo viva en todo mi potencial, tengo que salir de mis límites. Mientras yo no me niegue a mí mismo y yo siga insistiendo en vivir mi vida de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a lo que creo que me conviene, de acuerdo a lo que creo que yo me gustaría hacer, voy a estar dentro de ciertos límites. Jesús dice que para que salgamos de nuestros límites necesitamos negarnos a nosotros mismos, negarnos a vivir de acuerdo a nuestras emociones, negarnos a vivir de acuerdo a nuestras propias elecciones, negarnos a vivir de acuerdo a nuestras propias creencias y criterios. Necesitamos entonces negarnos, y eso quiere decir que necesitamos subordinarnos a aquel que nos ha dado una nueva vida, una vida en abundancia, para que a través de Cristo Jesús nosotros podamos en verdad reconectarnos con Dios y conectarnos con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, seguir en primer lugar es crecer en una vida de propósito. Por eso es que es tan importante que necesitamos aquí ser entrenados, ser capacitados para vivir en una vida de intimidad con Dios. Negarse a sí mismo es negarse uno a seguirse, a hacer lo que uno quiere o lo que uno le parece. Negarse a sí mismo significa entonces, o consiste en un estilo de vida, en una manera de vivir. Y que se trata entonces de poder nosotros identificarnos con lo que Dios quiere para nuestra vida, y para ello necesitamos una vida de intimidad. Precisamente todos lo hemos vivido. Cuando nosotros deseamos tener un tiempo de intimidad con Dios, cuando deseamos dedicar tiempo para desarrollar nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que el mayor obstáculo para eso está en nosotros mismos. Y eso es negarse, no vivir una vida en lo natural, ¿verdad? Lo que yo solamente quiero, sino ser espiritual. Ser espiritual consiste en permitir a Dios gobernar mi vida, permitir a Dios dirigir mi vida, y yo para eso necesito, por tanto, una vida de intimidad con Dios. Entonces, desde el momento en que yo decido o deseo tener una relación personal con Dios, el mayor obstáculo es que muchas veces voy a sentir que no tengo deseos, voy a sentirme cansado, voy a sentirme apático, voy a sentir que no necesito tomar un tiempo para desarrollar mi vida espiritual. Entonces aquí lo que queremos que tú desarrolles es una creciente vida espiritual, donde al negarte a ti mismo y permitir a Dios gobernar sobre tu vida, tú estés en verdad disfrutando de una relación personal con Dios. El mayor obstáculo está entonces en nosotros. Tenemos que aprender a someternos a la vida espiritual. Tenemos que aprender a someternos al Señor y no solo caminar por lo que me gusta, porque va a haber momentos que quizás no tengas muchos deseos de orar, no tengas muchos deseos de pedirle que te llene de su espíritu, no estés dispuesto a obedecer su palabra,
cuando muchas veces nosotros compartimos la palabra, estamos hablando cosas que muchas veces no van a ser de nuestro agrado. O que muchos dicen, no, yo no tengo problema, pero viven completamente opuesto a lo que estamos diciendo cuando estamos hablando en la palabra. Así que la vida espiritual, claro, hay un grave problema, y es que en nuestra naturaleza no hay armonía con Dios. Por eso necesitamos aprender a vivir en la vida espiritual. ¿De acuerdo? Jesús dice en Juan capítulo 15, y aquí podemos encontrar este principio. Necesitamos checar ahí lo que nos dice, lo que Jesús declaró en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Porque ahí nos habla precisamente de en qué consiste la vida espiritual, y dice que es como una planta, como la vid, y nosotros somos las ramas. Entonces Jesús dice, separados de mí como las ramas nada pueden hacer. Si cortan las ramas de la vid, entonces no van a poder hacer nada. Así que Jesús nos está diciendo así en el verso 4, Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Más adelante dice en el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos, mis seguidores. Entonces Jesús habla aquí de dos principios, su presencia y su palabra. Entonces, para que nosotros podamos vivir crecer en una vida de propósito, necesitamos desarrollar la habilidad de permanecer en su presencia y de permanecer en su palabra. El Señor dice, si ustedes permanecen, porque si ustedes no permanecen, no podrán hacer nada si están separados de mí. Entonces Dios nos está llamando a una vida de propósito, y para eso necesitamos estar conectados como una rama lo está conectado a la vida. Entonces Jesús nos dice claramente que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Si sus palabras permanecen en nosotros, dice que podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Entonces, si permanecemos en sus palabras, nos está diciendo que su palabra está gobernando mi manera de pensar, mi alma, mis emociones. Su palabra gobernando mis decisiones, las cosas que yo elijo. Dice que si sus palabras permanecen en nosotros, tendremos entonces la mente de Cristo. Estaremos pensando como Dios piensa, estaremos sintiendo como Dios siente, estaremos haciendo elecciones que Dios quiere que hagamos, y de esta manera tendremos autoridad e influencia en los cielos, de tal manera que dice que todo lo que le pidamos será hecho. ¡Wow! Eso está impresionante. Necesitamos llegar a ese nivel, que de tal manera lo que Él dice en su palabra permanezca en nosotros y tenga tanta influencia en nuestra manera de vivir, que llegará un momento en que todo lo que pidamos será lo que Dios quiere que pidamos. Que todo lo que nosotros deseamos es lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces lo que Él desea es que podamos unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es lo que Él quiere. Que estemos tan identificados en lo que Él tiene para nosotros, que anhelemos lo que Él quiere para nosotros, porque hemos entendido que eso es lo mejor para nuestra vida. Porque Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Jesús dice claramente y se desmarca, Él no es el ladrón que vino para robar y matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, nosotros necesitamos responder este llamado a servir. Mira qué importante a seguir, nuestro llamado a seguir, a someternos y a subordinar nuestra vida a Jesús, ¿verdad? Rendirnos a Él, confiar que Él nos ama de tal manera que lo que Él tiene preparado para nosotros es lo que hará que nosotros seamos verdaderamente felices y exitosos en este mundo.
Entonces, ¿qué importancia tiene tener una vida de propósito? Cuando seguimos a Jesús, nuestra vida va a tener propósito. Cuando estamos separados de Él, nuestra vida no tiene propósito. Andamos a la deriva por este mundo. Tomaremos el camino lo primero que suceda o que salga. Estaremos emproblemados solamente viviendo por causa de las broncas que tenemos. Pero cuando estamos siguiendo a Jesús, nuestra vida tendrá propósito. Y esto es lo que sucede cuando nuestra vida tiene propósito. En primer lugar, nuestra motivación será más profunda en todo lo que hacemos. No haremos las cosas porque las tenemos que hacer. La pregunta es, ¿tú para qué quieres estudiar una carrera profesional? Sí, está bien, pero ¿para qué? ¿Se trata de ir a la universidad? Nada más porque hay que estudiar una carrera porque todos estudian. Está bien, ¿y para qué? Y una vez que tú termines la carrera universitaria y te gradúes, ¿para qué estudiaste una carrera universitaria? Y te estoy hablando de una mentalidad así sumamente mediocre. Y después de eso, si tú consigues un trabajo, ¿para qué? Y te estoy hablando de tener un empleo nada más, no de algo importante o especial, solamente un trabajo, un empleo para sobrevivir. Y una vez que tienes el empleo y tienes un trabajo, ¿para qué quieres el dinero? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás viviendo? Y tú tienes un negocio, ¿y cuál es el propósito? Para que el negocio prospere, que el negocio no quiebre. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué quieres ese negocio? Para tener dinero. ¿Y para qué quieres el dinero? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Nosotros tenemos un llamado mucho más alto que todo eso. Todo eso está bien, pero eso no es lo que da propósito a nuestra vida, ¿no? También un vegetal necesita sobrevivir. Un hongo también necesita que le echen agua para que siga ahí. Como un brócoli. Aquí las plantitas que tienen en la cafetería 1500 afuera necesitan, como tú y como yo, también que les pongan agua, que los cuiden. Y eso no es darle propósito a nuestra vida. Y en fin, en cualquier cosa que tú hagas, ¿cuál es el propósito? Si tú eres mamá o papá, ¿cuál es el propósito? Y el día que tus hijos no estén contigo, ¿cuál va a ser el propósito de tu vida? Porque nuestros hijos son una parte del propósito, pero eso no es todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, ahora que los tienes, ¿cuál es el propósito que tienes con ellos? ¿Cuál es la influencia que tú tienes? ¿Hacia dónde estás llevando a tus hijos? Les decía el otro día allá en San Juan cuando les di la conferencia honrando a mamá. O sea, honrar a mamá y festejar a mamá no es porque tuviste un hijo. Para Dios, honrar a una mamá no es nada más así, ¡qué padre, tuviste un hijo! Y ya viene el día del padre, ¿no? Ser papá no es tuviste un hijo. Muchos papás ni siquiera estuvieron el día que sus hijos nacieron. No han estado en los momentos más importantes de su vida. ¿Cuál es la celebración de un papá y de una mamá? ¿Solo porque tuviste un hijo? ¿Es mérito? No, para Dios el mérito es cuál es el propósito. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Hacia dónde quieres que lleguen ellos? ¿Ok? Porque nosotros tenemos un corazón para nuestros hijos. Así que esto habla de nuestra motivación. En siguiente lugar, tener una vida de propósito da un sentido de urgencia a nuestra vida. Porque cuando alguien está viviendo con un propósito, tiene un sentido de urgencia. ¿Saben? Nosotros constantemente como pastores y líderes, todo el tiempo estamos evaluando nuestro trabajo, todo el tiempo tenemos hambre de resultados. Todo el tiempo Erika, yo y mis hijas tenemos una urgencia de cumplir un propósito de Dios en lo que estamos haciendo. Eso es lo que pasa cuando hay propósito. Siguiente, estableces prioridades y tienes un enfoque intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes prioridades, tú no andas en todo. Hay cosas más importantes que otras. Y cuando tu vida tiene propósito, tú tienes prioridades. Y tienes un enfoque intencional, porque todo lo que tú haces, lo haces con una intención de conseguir un resultado. ¿Cuál es la intención con la que tú haces las cosas? En todo lo que hacemos, tenemos que preguntarnos cuál es el enfoque intencional que tenemos en lo que hacemos. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que estamos buscando con eso? Siguiente punto es que vamos a vivir en la certeza de vivir lo que hemos elegido y no desperdiciar nuestra vida. Nuestra vida no será desperdiciada. ¿Sabes? Jesús no fue inútil su sacrificio en esa cruz.
no fue inútil, tuvo un propósito, no fue desperdiciado su vida. Logró lo que él anhelaba para la humanidad. Así que estos son algunos de los puntos que podemos identificar que cuando estamos viviendo una vida de propósito al seguir a Jesús en nuestra vida. Aquí en Avanza queremos que tú te transformes en un seguidor, no en un congregante nada más o alguien que viene a congregarse algún domingo. El llamado de Dios no es ese, no es reunir solo a las personas. El llamado de Dios es transformar la vida de las personas y llevarlas a alcanzar todo su potencial de influencia y de liderazgo. Algo más que nos habla de una vida de propósito, que cuando tú vives en un propósito vas a estar lleno de entusiasmo y pasión. ¿Sabes? Es lo que le da propósito a nuestra vida, cuando nosotros tenemos pasión por lo que hacemos y amamos lo que hacemos. No solo porque hay que hacer algo, sino porque en verdad hay algo que nos hace sentir pasión. Lo siguiente es que va a haber una sensación de bienestar y plenitud que va a afectar la manera en que vivimos y desarrollamos nuestro potencial. Es decir, las personas que tienen una vida de propósito normalmente se sienten bien. Las personas que no tienen propósito todo el tiempo se preguntan ¿qué están haciendo aquí? Todo el tiempo son caprichosos porque hoy quieren estudiar una cosa, mañana otra, porque como no